La historia recuerda a los faraones de Egipto, a los reyes de Europa y a los imperios que construyeron el mundo moderno. Pero enterrada bajo las arenas del tiempo se encuentra una historia que pocos conocen, la historia de un hombre cuya fortuna fue tan inmensa que literalmente cambió la economía global. Era poderoso, espiritual y generoso más allá de lo imaginable. Su nombre: Mansa Musa, el rey olvidado del imperio de Malí y el ser humano más rico que jamás haya pisado la tierra. El auge de un imperio oculto. Antes de que Mansa Musa gobernara, existía otra figura legendaria, Sundiata Keita, el Rey León de Malí. En el siglo XIII, unió a las tribus en guerra de África Occidental y fundó un imperio que pronto se convertiría en una de las civilizaciones más ricas de la historia. El imperio de Malí se extendía por lo que hoy es Malí, Senegal, Gambia, Guinea y Níger. No era solo un conjunto de aldeas, sino una red de comercio, cultura y conocimiento. El oro y la sal eran la base de su riqueza. De hecho, durante su apogeo, Malí controlaba casi la mitad del suministro mundial de oro conocido. La sal, el marfil y el cobre circulaban por sus mercados. Las caravanas cruzaban el Sáhara, conectando África Occidental con el norte de África y el Medio Oriente. Ciudades como Tombuctú, Gao y Niani se convirtieron en grandes centros comerciales. Pero a pesar de toda esta riqueza, el mundo apenas sabía que Malí existía, hasta que Mansa Musa llegó al poder. Un rey por destino, no por nacimiento. Mansa Musa no nació para ser emperador. Fue nombrado gobernante suplente por el rey Abu Bakr II, un hombre curioso y ambicioso que soñaba con explorar el océano Atlántico. Según los relatos antiguos, Abu Bakr construyó una flota de barcos y navegó hacia el oeste, sin regresar jamás. Con la desaparición del rey, Musa heredó el trono en el año 1312 después de Cristo, y todo cambió. Trajo unidad, orden y expansión. Bajo su reinado, Malí creció más que nunca, extendiéndose desde la costa atlántica hasta lo profundo del Sáhara y tan al este como Gao. Pero Mansa Musa no fue solo un conquistador, fue un constructor y un creyente. Mandó edificar mezquitas, escuelas y bibliotecas, invirtiendo en la fe y el conocimiento. Transformó a Malí en un faro de aprendizaje y comercio, y pronto el mundo entero conocería su nombre. El viaje que sacudió al mundo. En 1324, Mansa Musa decidió emprender el Hajj, la peregrinación sagrada musulmana a la Meca. Pero este no sería un simple viaje de fe, se convirtió en uno de los eventos más extravagantes de la historia medieval. No viajó solo, lideró una caravana de 60,000 hombres, incluyendo 12,000 esclavos y 100 camellos, cada uno cargando cientos de libras de oro. Algunos relatos dicen que su caravana se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los sirvientes llevaban sedas finas, los caballos estaban adornados con oro y los guardias protegían el tesoro de todo un imperio. Dondequiera que iba, la generosidad de Mansa Musa dejaba a todos sin palabras. Regalaba oro a los pobres, construía mezquitas y ofrecía riquezas a los gobernantes locales. Ciudades que jamás habían oído hablar de Malí presenciaron al hombre más rico del mundo pasar por sus calles. El día que el oro perdió su valor. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, la capital de Egipto, su presencia causó caos, aunque no de inmediato en forma negativa. Se reunió con el sultán de Egipto y repartió tanto oro en regalos, donaciones y comercio, que accidentalmente provocó una enorme inflación. La repentina avalancha de oro hizo que el metal perdiera su valor. Los precios se dispararon. La economía egipcia colapsó, y tardó casi 12 años en estabilizarse. Imagina ser tan rico que tu generosidad puede destruir el sistema financiero de un país entero. Fue durante este viaje cuando el mundo finalmente conoció el imperio de Malí. Los eruditos europeos y árabes que escucharon sobre la riqueza de Musa comenzaron a marcar Malí en sus mapas por primera vez. Las historias sobre el imperio dorado de África se extendieron por continentes. Mansa Musa había puesto a África Occidental en el mapa mundial sin librar una sola guerra. El regreso del rey. Cuando Mansa Musa regresó a casa, trajo consigo más que fama, trajo inspiración. En su ruta había conocido a sabios, arquitectos y artistas de todo el mundo islámico, muchos de los cuales lo acompañaron de regreso a Malí. Entre ellos estaba el arquitecto Abu Ishaq al-Saili, quien ayudó a Musa a rediseñar el horizonte del imperio. Juntos construyeron mezquitas, palacios y escuelas que se convirtieron en símbolos de la Edad Dorada de Malí. Una de las más famosas fue la mezquita de Jinguereber en Tombuctú, construida con barro y madera,
pero tan grandiosa que aún se mantiene en pie después de 700 años. Musa transformó Tombuctú en un centro de aprendizaje, cultura y religión. La Universidad de Sankore se convirtió en una de las más grandes del mundo medieval, atrayendo a eruditos de Egipto, Persia e incluso de partes de Europa. El imperio del conocimiento. Tombuctú ya no era solo un puesto comercial, era una ciudad de intelecto. Sus bibliotecas guardaban más de 100,000 manuscritos sobre ciencia, matemáticas, medicina, derecho y astronomía. Estudiantes de toda África acudían a estudiar allí. En una época en que gran parte de Europa aún se recuperaba de la Edad Media, Malí prosperaba como una potencia intelectual. La riqueza que antes provenía del oro ahora fluía a través del conocimiento. Para Mansa Musa, ese fue su verdadero legado, no solo riqueza, sino sabiduría. Había convertido a Malí en uno de los mayores centros de educación y fe del mundo. El ocaso de un imperio. Tras gobernar durante 25 años, Mansa Musa murió alrededor del año 1337. Dejó un imperio incomparable, poderoso, culto y respetado en todo el mundo. Pero después de su muerte, Malí comenzó a debilitarse lentamente. Sus sucesores carecían de su liderazgo y visión. Los conflictos internos, las invasiones y el ascenso de nuevos imperios como Songhai debilitaron el reino. Para el siglo XVI, las doradas ciudades de Malí, antes llenas de comercio y sabiduría, comenzaron a desvanecerse en la historia. Los tesoros de Tombuctú fueron saqueados o destruidos, los manuscritos dispersados, y el imperio que alguna vez deslumbró el mundo medieval se convirtió en una leyenda olvidada. La fortuna perdida de Mansa Musa. Los historiadores han intentado calcular cuán rico fue realmente Mansa Musa, pero es casi imposible. Su fortuna era tan grande que no puede medirse con los estándares modernos. Los economistas sugieren que, si su riqueza se convirtiera al valor actual, superaría los 400.000 millones de dólares, más que Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates juntos. Pero el oro y los tesoros eran solo una parte de su historia. Su verdadera riqueza residía en el imperio que construyó, las ciudades, los sabios, las bibliotecas y la fe que unía a su pueblo. Transformó a Malí en un reino de prosperidad y conocimiento que inspiró a generaciones mucho después de su muerte. La historia olvidada. A pesar de sus logros increíbles, el nombre de Mansa Musa rara vez aparece en los libros de historia occidentales. Su imperio no recibe la misma atención que Roma o Egipto, aunque su impacto fue enorme. Pero en los últimos años, historiadores y cineastas han comenzado a redescubrir su historia. En escuelas de Estados Unidos, los estudiantes ahora aprenden cómo la riqueza y la innovación africanas moldearon la historia mundial. El imperio de Malí no fue una nota al pie, fue una potencia mundial. Mapas europeos del siglo XIV, como el Atlas catalán, incluso muestran a Mansa Musa sosteniendo una esfera dorada, símbolo de su inmensa riqueza e influencia. Sin embargo, con el tiempo, su nombre se desvaneció, enterrado bajo narrativas coloniales que ignoraron la grandeza africana. El mensaje detrás de su legado. La historia de Mansa Musa es más que historia, es un recordatorio. Un recordatorio de que África no fue una tierra de oscuridad, sino de luz, aprendizaje e innovación. Nos recuerda que el poder puede usarse no solo para conquistar, sino para construir. Demostró al mundo que la verdadera riqueza no solo proviene del oro, sino de lo que haces con él. Su imperio financió la educación, el comercio y la cultura, las mismas cosas que hoy siguen definiendo a las naciones fuertes. En muchos sentidos, su vida refleja los valores que se admiran hoy, la ambición, el liderazgo y el deseo de dejar una huella en el mundo. Solo que él lo hizo hace 700 años, con una fortuna que ningún multimillonario moderno podría igualar. El rey que aún inspira. Incluso siglos después, el espíritu de Mansa Musa sigue inspirando a músicos, artistas y emprendedores en todo el mundo. En la cultura popular, su nombre simboliza una riqueza y grandeza inimaginables. Pero para quienes miran más allá, Mansa Musa representa algo mucho más profundo, la prueba de que la grandeza puede surgir desde cualquier lugar. Su imperio fue evidencia de que África tenía sistemas de comercio, gobierno y educación que rivalizaban con cualquier civilización de su tiempo. Convirtió su fe en acción, su riqueza en progreso y su nombre en leyenda. Y aunque el tiempo intentó borrarlo, su historia se niega a desaparecer. El imperio de Mansa Musa puede haber caído, pero su legado aún brilla. Fue un gobernante, un constructor y un creyente, un hombre que convirtió su reino en el corazón del mundo.
Así que la próxima vez que escuches sobre las personas más ricas del planeta, recuerda al que vino mucho antes que todos ellos, el rey cuya generosidad cambió economías, cuya sabiduría construyó naciones y cuya historia, finalmente, está siendo contada otra vez. Porque esto es lo que Feature Story representa, revivir las leyendas olvidadas. Si crees que la historia de Mansa Musa merece ser recordada, comparte este vídeo, deja un comentario y suscríbete para más historias que revelan el poder, el orgullo y la grandeza escondidos en nuestro pasado.